Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de los derechos el derecho aduanal, perdón, y su relación con otras disciplinas. Para esta ocasión, bueno, tengo aquí ya un documento que pertenece a Felipe Moren Yebra y él hace en este documento una especie de análisis respecto de cuál es la influencia del derecho aduanero hoy en día en la actividad financiera del Estado, es decir, cómo es que contribuye esta situación de actividad, ya hablando acerca de cuestiones macroeconómicas en las relaciones internacionales y cómo es que fluye de manera comercial todas las mercancías y cómo esta actividad ha generado ahora un gran número de aportación económica para los diferentes gobiernos. Um, Antes de empezar este tema y antes de poder entrar al análisis, me gustaría mucho tener estas bases fundamentales del derecho aduanero. Primero, hay situaciones muy complejas, incluso desde el propio texto constitucional mexicano, y aquí hablaremos acerca de lo siguiente, fíjense. Todos ustedes recordarán que el gobierno mexicano se encuentra dividido en tres grandes poderes. Voy a hacer esto un poco más hacia adelante para que me puedan ver mejor. En tres grandes poderes. Eh, por una parte tenemos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. El derecho aduanero deriva del derecho administrativo y el derecho administrativo es aquel que surge prácticamente de toda la administración pública y el que dirige la administración pública pues es el presidente. Luego entonces, al momento en que este sujeto toma poder, el presidente de la República, a su cargo y al mismo tiempo tiene a las diferentes dependencias del Estado. Es por eso que se crean las secretarías. Por una parte tenemos a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, también tenemos a Secretaría de Desarrollo, ¿no? Tenemos a Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, es decir, tenemos diferentes secretarías. ¿Por qué? Porque todas estas van a apoyar al presidente a cumplir con su objetivo. Su objetivo está estipulado en el artículo 89 constitucional, las obligaciones del presidente. Pero para no irme hacia allá, dentro de estas secretarías hay una fundamental y esta es prácticamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prácticamente tiene que ver con la cuestión de la recaudación de todas las formas posibles en que este gobierno logra obtener riquezas, todas las formas posibles en que logras obtener riquezas. Ahora bien, en esta situación, existen diferentes formas en que un gobierno puede adquirir riquezas. ¿De acuerdo? Entonces, vean, aquí abro un paréntesis. ¿Qué materias tienen relación con el derecho aduanero? Es el derecho administrativo. Pero continuaré para que se logren dar cuenta todavía de que existen más materias. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que el, el la Secretaría de Hacienda tiene diferentes formas para poder acrecentar el presupuesto de la federación. Estas son las siguientes. Primero, tienes lo que hoy conocemos como empréstitos, es decir, créditos internacionales. A veces los países cuando no tienen dinero, pues tienen que recurrir a un crédito. Entonces es una forma de ingresar dinero. La otra parte tiene que ver con las funciones propias del Estado, es decir, aquellas empresas que son propiedad del Estado y que le generan al mismo un lucro, hay ganancias. En este caso, las más conocidas, hay más, pero bueno, ya no son muchas, pero las más conocidas son Petróleos Mexicanos, Pemex y por otro lado es Comisión Federal de Electricidad. Ante esta situación, ¿qué es lo sobreviene? Otra de las partes que también es fundamental para que el Estado pueda adquirir dinero, pues es el sistema tributario, es decir, el pago de impuestos. Aduanas, ¿no?, pertenece a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, en este caso, pertenece al Servicio de Administración Tributaria o como comúnmente nosotros lo conocemos como SAT. Entonces, aduanas pertenece a este organismo descentralizado que es SAT.
Y el SAT, a su vez, depende también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, es su brazo ejecutor, ¿no? Hacienda calcula y el SAT literalmente se dedica a cobrar absolutamente todos aquellos impuestos y a recaudar, ya sea de manera genérica o de manera particular, todo lo que se esté manifestando y dando en las actividades cotidianas de los individuos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué más tiene relación el derecho aduanero? No solo con la materia administrativa, sino también ahora vamos a ver la cuestión de la recaudación. Entonces, también es otra materia que tiene influencia con el derecho aduanero. Pero también vamos a recordar, el derecho aduanero va a tratar de regular el flujo de mercancías o el flujo de personas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si estamos hablando de mercancías, también tiene relación con el derecho mercantil. Entonces tenemos tres tipos de relaciones: administrativo, recaudativo y ahora también hablando de la materia mercantil. Ah, pero ¿qué crees? A veces también aduana revisa contratos dentro de las relaciones mercantiles. Entonces también vamos a hablar acerca del derecho civil. Y en muchas ocasiones los sujetos que se dedican a traer o transportar diferentes mercancías también tienen que ver con el tema de derecho internacional privado y en algunos casos sobre derecho internacional público, es decir, las relaciones entre países o bien las relaciones entre particulares pero de diferentes países. Entonces, como podrán darse cuenta, en realidad la materia aduanera es muy vasta porque no tiene una sola regulación, sino que también depende de muchas otras. Vuelvo a repetir: derecho administrativo, derecho recaudativo, derecho mercantil, derecho civil y bueno, así es como prácticamente podemos comprender que en realidad el derecho aduanero depende de muchas actividades, porque aduana solamente verifica la legalidad o bien el pago de impuestos hacia la federación, pero dentro de esto de legalidad, permisiones o restricciones o bien pago de impuestos, pues tiene también otras leyes regulatorias que en su caso van a estar normando. Aunado a esto, también podemos hablar acerca del derecho administrativo, sobre todo en la materia de Secretaría de Economía, aquella que puede emitir normas oficiales mexicanas, que no son leyes como tal, porque no provienen del proceso legislativo, pero tienen aplicación a nivel federal, por lo tanto también es otra normativa por la cual también tendrá relación el derecho aduanero. Entonces, como podrán darse cuenta, son muchas materias, o sea, no estamos hablando de una sola, no estamos hablando de, bueno, eh, un solo eh, una sola materia es la que tiene que ver en este caso con el derecho aduanero. No, en realidad no. La verdad es que hay muchas relaciones en ese sentido y es por eso que se van dando diferentes connotaciones en las diferentes materias con las que tiene relación o con las que convive o con las que también tiene que de alguna forma respetar supuestos en base a las regulaciones correspondientes. Ahora, lo que es un hecho, y en este sistema que ya después de todo lo que manifesté, es que el derecho aduanero hoy en día también, como lo decía, es el brazo o pertenece al brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda, es decir, pertenece también al cobro de impuestos, aunque no es la única función que tienen aduanas. En este caso, y lo que me gusta mucho de este documento es que aduanas también hoy en día a nivel internacional y sobre todo nacional, es uno de los flujos económicos más importantes que puede tener el gobierno para la cuestión de la recaudación, es decir, de cobro de impuestos. Hoy en día, el fenómeno aduanero junto con el comercio internacional son lo que sostienen prácticamente al Estado de forma económica. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿es que esto en realidad le pertenece a Pemex porque Pemex genera dinero o Comisión Federal de Electricidad? Sin embargo, las últimas estadísticas, y esos no son datos míos, datos de INEGI, están estableciendo que los mayores ingresos, y es más, la Secretaría de Economía también tiene sus datos, es que el mayor número de ingresos por el cobro de impuestos ya no es por lo que haga Pemex o por lo que haga Comisión Federal. El mayor número de ingresos para el gobierno en tema de dinero, pues es la actividad aduanera y la actividad de comercio internacional. Entonces, hoy esta actividad ya estamos hablando de una cuestión macroeconómica, ¿no? Ya no estamos hablando de microeconomías, es decir, las cantidades hoy en día que se recaudan en esta actividad son extremadamente grandes y es por eso que hoy esta parte o esta actividad representa una de las formas de ingreso hacia el gobierno pues más importantes que se tengan. Entonces, a partir de esto, ahora sí vamos a ir al documento
para poder verificar este contenido. Vamos a poderme quitar aquí y nos vamos a ir aquí, ¿no? Que tiene por nombre la relevancia del derecho aduanero en la actividad financiera del Estado. ¿De acuerdo? Este es un documento que de alguna forma está escrito en inglés, pero bueno, vienen algunas referencias que tienen que ver con esto de que ya se ha traducido el documento. Entonces, vamos a ver esta parte y vamos a comprender por qué este autor manifiesta, bueno, el derecho aduanero también tiene relación en este caso con el derecho tributario, y es por eso que hoy básicamente tenemos pues esta parte de que pues el derecho aduanero también contribuye hacia el gasto público. Y vamos a ver esta parte. ¿Quién es Felipe Moreno Yebra? Bueno, él pertenece al Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad de Guanajuato. Me parece un documento muy viable, muy bueno. Y bueno, vamos a ver esta parte. Y bueno, él establece una introducción para comprender, y esto nos va a ayudar también a razonar un poco más cómo es que viene la intervención del derecho aduanero hoy en día. Dice, obtener recursos para cumplir con el gasto público es quizás la actividad más importante que tiene el Estado. Es decir, en esta situación el gobierno tiene que lograr ingresar dinero para cumplir o dotar de los servicios que la ciudadanía le está requiriendo. Esos servicios pueden ser alumbrado público, agua, pavimentación, seguridad, etcétera, pero al final de cuentas todo esto cuesta dinero y es por eso que el gobierno necesita esta recaudación para poder brindarte los servicios. Pero la idea del autor no se queda allí, continúa y dice, solo así es dable sostener gastos en infraestructura, asistencia social, educación, cultura, seguridad nacional, entre otros. En pocas palabras, en lo que se gasta el dinero. Para atraer inversión, el Estado otorga concesiones a los particulares, que van desde la excepción de impuestos, donación de terrenos, gasto en infraestructura, entre otros. De la actividad financiera del Estado depende la obtención y de protección, entre otros, la distribución de los ingresos públicos destinados justamente al gasto público. En ese sentido, la subsistencia de la persona físico-moral que habrá de pagar los tributos es trascendental, pues acorde a sus actividades serán sus ingresos y por ende el pago de sus contribuciones. Y por otro lado tenemos lo siguiente. El derecho aduanero, como conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, regula por medio de contribuciones y regulaciones o restricciones no arancelarias, precisamente la entrada y salida de mercancías de nuestro país. Y aquí viene la parte que yo les manifestaba. Si estamos hablando de mercancías, el derecho aduanero también tiene relación con el derecho mercantil y el derecho internacional privado a nivel internacional. Entonces aquí viene la aclaración del por qué es que de alguna forma existe esta relación. Continúa y manifiesta lo siguiente, dice, es un hecho que el monto recaudado por el impuesto general de importación no es relevante para las finanzas del Estado, porque habría que recordar, aduanas tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de poder verificar que aquellos mercantiles o aquellos sujetos de derecho mercantil ya hayan pagado este impuesto, el impuesto general de importación. Ellos verifican incluso que se hayan dado pues estos pagos. Pero dice, pues es un porcentaje pequeño para el total de ingresos del Estado. No obstante, el aspecto extrafiscal de los atributos aduaneros. Manifiesto que en el porcentaje del supuesto general de importación brinda protección a la planta productiva nacional, pues pretende inhibir inclusive con regulaciones o restricciones no arancelarias la importación de diversos productos a nuestro país. Y entonces tenemos lo siguiente. El Ejecutivo Federal, y aquí viene la otra relación entre el derecho aduanero, es decir, entre el derecho aduanero y el derecho administrativo, dice, en uso de su facultad conferida por el Congreso, es quien regula el comercio exterior. En cuanto a las necesidades
apremiables de la economía nacional. Sin embargo, tal poder ha sido objeto de crítica, pues consideran que un solo individuo no debe ostentarlo, siendo lo correcto que el Congreso Federal sea quien cumpla con la función. Y esto, y aclararemos aquí esta parte. ¿Por qué se dice que el Ejecutivo Federal es quien regula y quien tiene prácticamente la voz de mando en la cuestión de comercio internacional? Muy sencillo, porque el artículo 131 del texto constitucional establece que el Ejecutivo Federal, en el segundo párrafo, tiene la facultad de poder aumentar o disminuir el tema de los impuestos al comercio exterior. Y aparte, él es quien dirige la política conforme al artículo 89 también de la Constitución. Entonces, sobre esa situación, bueno, él impone los porcentajes, en este caso de impuestos, pero quien verifica que ya se hayan cobrado es aduanas y por otro lado también el Servicio de Administración Tributaria. Luego entonces, fíjense, el fenómeno financiero que tenemos por una parte, ¿no? Ya para entrar en una cuestión un poco más intrínseca con el tema del derecho aduanero, dice, es absolutamente complejo, pues en razón de él, ante el que lo produce, es de carácter político, por los medios de concretarse es de carácter económico y por la forma de que se instrumenta es de igualmente jurídico. Entonces vean esta parte. La cuestión financiera, es decir, las contribuciones del Estado también tienen relación con otras materias, así como lo estamos estableciendo en la cuestión de de tener pues esta relación con otras materias. En realidad, hablar de esta relación también resulta en algún punto muy, muy fácil de digerir, pero también por otro lado, pues empieza a complicarse un poco conforme vamos avanzando en la cuestión de la relación. Pero bueno, sobre este sistema podremos establecer también lo siguiente. Y tendremos esta parte, fíjense. Dice, de tal suerte que la actividad financiera se caracteriza por peculiaridades que marcan diferencia en cuanto a otras actividades que lleva a cabo el Estado. Se acepta naturaleza económica, política y jurídica de la actividad financiera del Estado. Coincidimos con tan amplia visión y particularmente porque en esta es posible acercarnos a la determinación de la actividad financiera del Estado y su relación con el derecho aduanero. La actividad financiera es el conjunto de actividades que el Estado realiza para hacerse recursos, administrar, solventar y atender necesidades colectivas correctamente, llamado gasto público. La doctrina expuesta coincide en que el Estado debe cumplir con las obligaciones a su cargo, en este caso de dotar de todos los servicios necesarios para que se estén dando prácticamente toda la brindación, toda la cuestión de servicios. Entonces, esa viene en esa parte. Todas las contribuciones van al gasto público, lo que el gobierno de alguna forma recauda y lo regresa en servicios. Dice, el impuesto, en este caso, ¿no?, que se va a cobrar, en concreto el impuesto general de importación, es la contribución más importante de las pagadas por la introducción de mercancías a territorio nacional, pues se utiliza como instrumento regulatorio, aplicando en forma causística en razón a la fracción arancelaria correspondiente, entre otros, los efectos de concretar con tasas menores, tasa cero, o simplemente al exentar su aplicación. Los compromisos asumidos por México en los tratados comerciales internacionales, regulando con tasas de hasta el 30% aquellos productos originarios de países con los cuales no se tiene tratado, pretendiendo inhibir la introducción de bienes de esos países.
En situaciones de riesgos sanitarios, prohibiendo la importación de productos que independientemente del país de procedencia tengan o presenten riesgos. Vean, y manifiesta esa segunda. La necesidad ante el dinamismo de la economía internacional que produce riesgos sanitarios de salud pública, seguridad nacional, por mencionar algunas, demanda una acción pronta del Estado para regular la economía, seguridad y planta productiva nacional en beneficio del país. Al respecto, la adición del segundo párrafo del artículo 131, con lo cual consideramos se inició la configuración del derecho aduanero moderno, que esto tiene que ver en esta parte, es decir, el segundo párrafo del artículo 131 especifica esta facultad del presidente para poder aumentar o en su caso disminuir los impuestos al comercio exterior. Por eso es que habla en esta situación y dice, bueno, ante esta parte habría que recordar que el derecho aduanal pues ya no representa solamente una actividad del Estado, sino que hoy en día representa una forma de ingreso de manera muy importante para el sistema gubernamental. Y cuando hablamos de la introducción o de la adición de este párrafo, pues eso literalmente implica que el derecho aduanero moderno ya no simplemente se debe de ver como una rama, como algo, ¿cómo establecerlo? Como algo, pues sí, en realidad, como algo, vamos a ponerlo así, como algo simple, como algo o como una actividad del Estado básica, cuando en realidad lo que está pasando es que esta actividad está dejando de ser básica para convertirse en prioritaria para cualquier gobierno a nivel internacional. Dice lo siguiente: los tratados, los compromisos adquiridos en convenios internacionales de derecho público, así como diversos fenómenos económicos, sociales y naturales, entre otros, crean entornos jurídicos antagónicos. Pues por un lado, bajo la premisa del libre mercado, deben eliminar los obstáculos al libre comercio. Sin embargo, este último, por las razones expuestas, puede, en cierto caso, obstaculizar el libre comercio. Entonces, ante esta parte tenemos lo siguiente: el derecho aduanero, si bien es cierto, va a estar regulado por la cuestión el servicio de administración pública, porque obviamente pertenece a aduanas, pertenece al SAT y este a su vez también pertenece a Secretaría de Hacienda. También es cierto que de alguna forma esta liberalización del mercado implica un flujo comercial de mercancías importante. Entonces, es otra forma de poder verificar y poder generar un ingreso para el Estado para todo este tipo de mercancías. Entonces, viene esta situación y dice, cuando se crea conveniente, el presidente puede aumentar o disminuir, por lo tanto, en algunos casos, si es necesario, pues sí se puede obstaculizar el libre mercado cuando se vea de alguna forma afectado un país de denominación o un país de origen respecto de ciertos productos. Ahora, vean esta parte. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya vimos el paradigma del nuevo derecho aduanero, pero ¿qué pasa con la actividad financiera? ¿Cómo es que podemos llegar a la relación entre la actividad financiera y el derecho aduanero? Y vean lo que dice este autor, dice, diversos doctrinarios se han pronunciado en cuanto a la actividad financiera del Estado, es decir, las formas de ingresar dinero. De sus aseveraciones surgen elementos que ayudarán a alcanzar el objeto del presente estudio. La actividad financiera reviste importancia trascendental, pues de esta dependen, entre otros, los ingresos del Estado, que tendrá para efectuar sus gastos y procurar sus fines. El Estado, a efectos de administrar, liquidar, recaudar tributos y distribuirlos, lleva a cabo diversas actividades. Lo anterior integra la actividad financiera. Esta última se distingue de otras en que su esencia no constituye un fin, pues no se crea o pacta o se necesita satisfacer una necesidad. Persigue un fin instrumental y su actividad regular es requisito fundamental para otras actividades. El fenómeno financiero es absolutamente complejo,
pues en razón del ente que lo produce es de carácter político, por los medios para completarse es de carácter económico y por las formas en que se instrumenta es igualmente jurídico. De tal suerte que la actividad financiera se caracteriza por peculiaridades que marcan diferencia en cuanto a otras actividades que lleve a cabo el Estado. Se acepta naturaleza económica, política y jurídica de la actividad financiera del Estado. Coincidimos con tan amplia visión y particularmente porque en esta es posible acercarnos a la determinación de la actividad financiera del Estado y su relación con el derecho aduanero. Para alcanzar sus fines, el Estado debe hacerse de recursos económicos y puede pagar el costo de su actividad institucional, pues de hecho, si aumenta esta última, también aumentan los gastos, ¿no? Que esto implica esta parte. Muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿qué es la actividad institucional? Es precisamente lo que implica el gasto de todas las dependencias públicas, absolutamente todas. Cuando hablamos acerca de esto, de de, um, de instituciones implica lo que gastan las instituciones en salario de funcionarios, así como también del mantenimiento de los edificios, del servicio de los edificios, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú aumentas la base institucional, es decir, aumentas las instituciones, aumentas a lo mejor el personal, eso implica que también no solamente vas a integrar a lo mejor más dinero, sino que también vas a gastar más. Es decir, integras más, pero también gastas más. ¿Por qué gastas más? Porque de ti dependen pues prácticamente toda la base de funcionarios. Entonces a eso se refiere este autor y dice, entre otros, de menor relevancia, la forma de hacerse de recursos es mediante la imposición de contribuciones, que hoy nosotros vamos a llamar impuestos. Esa es la verdad, una contribución es un impuesto. El conjunto de actos que realiza el Estado para los fines que el mismo derecho positivo exige, se trata entonces de la actividad financiera del Estado. Ahora dice, también se considera desde una perspectiva histórica que las necesidades no necesariamente son de naturaleza pública. Por lo contrario, a lo largo de la historia, el Estado suele satisfacer necesidades que actualmente se asumen como públicas en la mayoría de los estados. Por ello, partiendo que el Estado debe cumplir con las obligaciones impuestas por el derecho positivo, estas se convierten en necesidades públicas, inclusive desde una perspectiva histórica. Entre otras, puede ser la subsistencia de sectores industriales en razón de los empleos que estos generan y los ingresos, que por medio de impuestos, entre otros, está o representan al Estado. Bien, bueno, aquí creo que se trabó tantito. Bien, entonces ya lo recupero. Dice, también se considera en una perspectiva histórica que las necesidades no necesariamente son de naturaleza pública, por lo contrario, a lo largo de la historia el Estado suele satisfacer necesidades que actualmente se asumen como públicas en la mayoría de los países. Por ello, partiendo que el Estado debe cumplir con las obligaciones impuestas por el derecho positivo, estas se convierten en necesidades públicas, inclusive desde una perspectiva histórica. Entre otras puede ser la subsistencia de sectores industriales en razón de empleos que estos generan y los ingresos y que por medio de impuestos, entre otros, representan para el Estado. Por otro lado, la actividad financiera del Estado resulta en funciones complejas, pues como anteriormente fue enunciado, sus actividades pueden ser económicas, políticas y legales, entornos que influyen considerablemente en la instrumentación. La complejidad se observa en los objetos seleccionados, las erogaciones, los medios para obtener recursos, gestión y manejo de estos. El impuesto es, como ya se dijo, un medio en que el Estado eh, vamos a ver, no sé por qué me lo regresa.
Vean esta parte, porque bueno, creo que aquí hay un error con el tema del documento. Bueno, lo iré tratando de ir corrigiendo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Normalmente el Estado, para poder tener esas contribuciones, pues cobra impuesto. Impuesto, como ya se dijo, se utiliza para hacerse de un recurso, resulta ser una cantidad en pago de dinero impuesta al sujeto de una disposición normativa mediante la cual pretende el Estado hacerse de recursos para solventar el gasto público. Entre otros casos, además, inhibir ciertas conductas. La actividad centrada en obtener recursos, así como su forma de aplicación para el gasto público. Debe ser entendida como actividad financiera, asimismo, por ello que realiza el Estado para obtener recursos económicos y posteriormente realizar el gasto para atender sus obligaciones públicas. Debemos entender su actividad financiera. Así, la actividad financiera son el conjunto de actividades que el Estado realiza para hacerse de recursos, administrar, solventar y atender necesidades colectivas, correctamente llamado público. La doctrina expuesta coincide en que el Estado debe cumplir con las obligaciones a su cargo y para ello, entre otros, cuenta con los ingresos obtenidos por los impuestos. En cuanto a la actividad para recaudar tributos, para el año 2014, fíjense, México considera por concepto de impuestos ingresos por 1.8 millones de pesos. En ellos están incluidos apenas 26.758 millones de pesos provenientes de contribuciones al comercio exterior, representando solo el 1.44 del total de los ingresos por concepto de impuestos. Esto se representa en el ejercicio fiscal 2014 o lo que nosotros conocemos como la Ley de Ingresos de 2014. Es visible la poca relevancia financiera de las contribuciones al comercio exterior en cuanto al total de impuestos. Caso contrario, el impuesto sobre la renta, que recauda pues, prácticamente más, es decir, el 55.98% de la mayoría de los impuestos. Ahora, en el caso de los impuestos, ¿se pueden clasificar? La respuesta es sí. Diversos estudios han aportado notas claras respecto a la clasificación de contribuciones, distinguiendo entre tasa, contribución de impuesto, estructurándolos inclusive objetivamente, como el caso del derecho español. Clasificación acertadamente descriptiva es aquella que distingue entre otros tributos, impuestos, contribuciones especiales, tasas y precios públicos. En cuanto a los impuestos y por ende a su clasificación, los impuestos pueden ser personales y reales. Los primeros aquellos en su hecho imposible se enuncia haciendo referencia a una persona. Los segundos se describen en el hecho imposible imponible, referenciando entre otros a bienes en el sentido en nuestro derecho positivo. El hecho imponible del impuesto general de importación hace una mezcla interesante, pues se refiere a las personas que introduzcan mercancías a territorio nacional. La configuración del derecho moderno, fíjense. La adición del segundo, del derecho aduanero moderno, la adición del segundo párrafo del artículo 131, como ya se ha dicho, permite al Congreso facultar al Ejecutivo Federal para, entre otros, regular la economía por medio del aumento o reducción de las contribuciones al comercio exterior. Asimismo, para crear regulaciones y restricciones no arancelarias. Los casos en que se pueden establecer las reservas son diversos, que bien puede ser para corregir desequilibrios de balanza de pagos, para evitar concurrencia de prácticas desleales al comercio internacional, que eso también es algo muy importante. La balanza de pagos es entre lo que ingresas y lo que gastas. Por lo tanto, si estás gastando más de lo que logras ingresar, pues por allí podrá venir una alza de impuestos a efecto, ¿no? Sino que de alguna forma tendrá que ver la necesidad si es que de alguna manera lo que se gasta teniendo en cuenta con lo que ingresa, pues o permite al Estado funcionar como Estado, o bien habrá que tomar otro tipo de medidas para saber con perfección si es que este tipo de situaciones pues aportan o contribuyen a la parte que tiene que ver con mantener equilibrada la balanza de pagos, ¿no? Que eso también resulta, pues, muy importante, ¿no? En esta parte
de la cuestión del curso. Entonces, para eso es decir, cuando hay problemas económicos, pues el presidente puede tomar esas determinaciones para de alguna manera que el flujo comercial pues genere más ingresos para el Estado. Si bien el segundo párrafo del artículo 131 constitucional resulta trascendental para la economía nacional, no fue sino hasta la apertura de la economía nacional a la globalización que se observó en forma imperante la necesidad de protección de la planta productiva nacional. El fallido modelo de sustitución de aportaciones, así como la crisis financiera internacional de los 80, entre otros, fueron causa para que en 1983 México iniciara la eliminación de las barreras arancelarias, preparándose así para la firma de los tratados comerciales internacionales. Es sabido que los tratados son fuente del derecho, de ahí que la vasta negociación de estos conlleve a nuestro país a plasmar el derecho interno de los derechos y obligaciones asumidos. De ahí que México se obligó a otorgar preferencias arancelarias a sus negocios comerciales, hecho que permitió a México incrementar su comercio mundial desde 1993. Sin embargo, en ciertos casos, la obligación consiste en brindar protección al comercio entre los socios. Es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en el artículo 303 contiene obligación para las partes de restringir la devolución, excepción o reducción de aranceles, aduaneros pagados o aduaneros en relación en un artículo exportado al territorio de las partes. La influencia del artículo 303 del Tratado de Libre Comercio en el derecho positivo fue tal que modificó sustancialmente la forma de tributar de las importaciones temporales realizadas del amparo del programa de fomento de importación, de manera que de cumplirse ciertos requisitos nace la obligación de pagar el impuesto general de importación. Lo anterior evidencia un entorno jurídico antagónico, no exclusivo del Tratado de Libre Comercio, pues se manifiesta en diferentes escenarios. El tratado nace de la premisa del libre mercado, pero tal libertad debe ser protegida para evitar tales beneficios y se extienden a países no signantes, que eso también es otra de las cosas, ¿no? Entre otros escenarios antagónicos observamos lo siguiente, entre otros compromisos asumidos por México ante la Organización Mundial del Comercio. Se encuentra el de no aplicar cuotas compensatorias a los países socios. Por ello, la entrada de China a la OMC complicó la forma en que tradicionalmente México protegía a su planta productiva nacional. Sin embargo, los esfuerzos se mantuvieron y partiendo del derecho internacional público, crearon instrumentos para proteger la planta productiva nacional, que esta es otra rama de la cual también se protege a la industria mexicana, que tiene que ver con el tema de ¿cómo explicarlo? De derecho internacional. Vamos, hoy en día, de acuerdo a los diferentes acuerdos que se manejan de manera internacional, ante esta situación, podemos manifestar que el derecho internacional hoy es una de las formas de lenguaje a nivel global. Prácticamente todos los países tienen un lenguaje común y este lenguaje común prácticamente son los tratados y acuerdos que se tienen a nivel internacional de diversa forma, pero sobre todo en materia comercial. En este caso, habría que recordar que México en realidad entra a la cuestión de tratados internacionales cuando se adhiere al Tratado de Viena, a lo que hoy llamamos como el Tratado de Tratados, aquel que te regula prácticamente toda la actividad de la celebración de los tratados. Sin embargo, ante esta situación, ante esta parte, México en realidad tiene poco que empezó a generar este tipo de acuerdos comerciales. Incluso el anterior tratado, porque ya no está vigente, pero el anterior tratado, que es el Tratado de Libre Comercio,
dio lugar a que México empezara a entrar más a este tema del flujo internacional en base a reglas. México ya tenía algunos acuerdos, algunas relaciones con otros países en comercio, pero por ejemplo, que el más fuerte era hacia Estados Unidos, y Estados Unidos nunca quiso entrar a una cuestión ya regulatoria. Pero fue hasta 1988 y 89 cuando el presidente Bush logra buscar al presidente Carlos Salinas de Gortari, y de alguna manera empiezan a tener las negociaciones para celebrar el Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, podremos decir que existe una fórmula que implica que vamos a empezar a tener más flujo comercial. Por lo tanto, en este caso, al tener más flujo comercial, forzosamente te hace que tú como sistema gubernamental hagas cada vez más fuerte la cuestión eh, la cuestión de la cuestión de que fortalezcas tu sistema aduanal para que de alguna forma empieces a cobrar pues cada vez un mayor número o empieces a grabar, porque ese es el término correcto, no cobrar sería grabar el mayor flujo comercial, y esto represente pues un ingreso para el Estado. Fíjense, por otro lado, se ha utilizado inclusive el término tridimensionalismo para enmarcar al derecho aduanero en su relación de la globalización. Las tres dimensiones o regímenes normativos serían el marco jurídico nacional, las disposiciones de derecho internacional público y las de derecho internacional privado. Las primeras, evidentemente, las leyes federales que regulan la introducción de mercancías a territorio nacional, y las segundas, los acuerdos y convenios suscritos por México, y por último, entre otros, los términos comerciales internacionales, conocidos como Incoterms, por sus siglas en inglés, usados en la negociación para disminuir obligaciones en la compra-venta internacional. Lo enunciado en el presente apartado permite observar, insistiendo, el entorno jurídico antagónico del derecho aduanero. Pues a partir de mediados del siglo pasado ha sido instrumentado para dinamizar las actividades de importación y exportación, pues de acuerdo al derecho internacional público se obliga a hacerlo. Sin embargo, esa apertura puede poner en riesgo la autoridad nacional, la flora, la fauna y el abastecimiento público de la salud pública. Entre otros, y particularmente la subsistencia de la planta productiva nacional, de quien como contribuyente el Estado percibirá ingresos considerables para el gasto público. El aspecto extraoficial de la tributación aduanera, ¿no? La configuración del derecho aduanero moderno, instrumentado para dinamizar operaciones de comercio internacional, crea múltiples escenarios antagónicos que el Estado mexicano intenta controlar, regulando la introducción y extracción de mercancías a o de territorio nacional, ya sea con aumento o reducción de las contribuciones, o en su caso, con regulaciones y restricciones no arancelarias, manifestando así el aspecto extraoficial de la contribución aduanera. Ha quedado claro que el impuesto es un medio que puede ser manejado para objetos no fiscales. Por ello, cuando un impuesto persigue un fin adicional al recaudatorio, se entiende que tiene un objeto extraoficial, y esta es la regulación de las actividades del comercio exterior. Principalmente la importación es donde se manifiesta en abundancia el aspecto extraoficial de las contribuciones. El Estado tiene como facultad privativa imponer tributos a las mercancías que se introducen o extraen del territorio nacional, reglamentar en todo momento, inclusive prohibir por diversos motivos, la circulación de bienes en nuestro país. En ese sentido, el presidente de la República puede ser facultado por el Congreso de la Unión cuando le considere urgente para regular el comercio exterior.
la economía nacional, la estabilidad de la producción nacional, entre otros, aumentar, disminuir o suprimir las tarifas de importación. Asimismo, para restringir o prohibir importar o exportar ciertas mercancías, que esta es otra de las cuestiones que, de alguna forma, México en realidad tiene en demasía. ¿Y por qué tienen demasía? Porque México es uno de los países que más ha tenido, pues básicamente cuestiones de contribuciones hacia el sistema de comercio exterior. Y es por eso que México en realidad tiene que tener mucha atención en el sistema aduanal, porque como podrán darse cuenta, hoy prácticamente el paradigma nos marca que absolutamente todas las opciones, todas las dimensiones del derecho aduanero tienen que ver con derecho mercantil, derecho internacional público, derecho internacional privado, en este caso derecho tributario, ¿no? Es decir, derecho civil en algunos casos, vamos, derecho administrativo, hay muchas ramas del derecho aduanero con las cuales se puede llevar bien. Pero bueno, hasta aquí dejaremos la clase del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.